Gloria al Señor. Alabe a Cristo, hermano, alabe al Señor. Alabe a aquel que venció la muerte, al que está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Bendito sea el Señor Dios del universo. Mire, hermano, vamos a dar continuidad a esta segunda parte. La semana pasada no terminamos, o la semana antepasada más bien no terminamos este tema llamado los tres siervos, porque la semana pasada pues tuvimos la oportunidad de salir e invitar a todos nuestros vecinos o algunos de nuestros vecinos aquí alrededor, por eso no hubo sermón. Pero hoy continuamos y terminamos con la ayuda de Dios este tema, los tres siervos, segunda parte. Y vamos a dar lectura y después daré una muy breve introducción, porque usted sabe más o menos de lo que se trata. Pero leemos tres pasajes, Mateo 25, del 24 al 30, que fue el tema de nuestra primera parte, del primer siervo del que hablamos. Que por cierto usted sabe, así como recordatorio, es un siervo, dice el Señor que era un siervo malo y negligente, así le llama el Señor. Y lo vamos a leer y después leeremos Lucas 17:10 y otra vez Mateo ahora 25:21. Dice pues Mateo 25:24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, además de malo y negligente, dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer, hermanos, ahora Lucas 17:10. Este es parte de otro tema que Jesús trata, y ahorita leeremos también el contexto, pero por lo pronto vamos a leer este solo versículo. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y por último, Mateo 25:21. Son estos dos últimos siervos de los que hablaremos hoy. Mateo 25:21 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea el Señor y bendita su palabra, hermanos. Hoy, hermanos, hablaremos del deber del siervo que Lucas registra en su evangelio, para pasar nuevamente a aquellos siervos que son mencionados en la parábola de los talentos del evangelio de Mateo capítulo 25. Y esos otros dos siervos que hicieron un buen trabajo y que hicieron una buena inversión con los talentos que según sus capacidades, dice la Escritura, les fueron entregadas. Mire, en tiempos de Jesús, nada más para que usted sepa, en tiempos de Jesús, un talento equivalía a 35 kilos de metal precioso. Un talento equivalía a 35 kilos de oro o de plata. Nada más para que se dé una idea, o sea, no era poca cosa, hermano. Porque a veces decimos o pensamos: no, pues es que nomás recibió uno, ¿ah? ¿Qué se puede hacer uno, qué puede hacer uno con un talento? Bueno, un talento, hermano, eran 35 kilos de metal precioso, plata u oro.
Imagínense, es mucho, ¿verdad? Es mucho. Y en esta parábola Jesús, hermanos, se sirvió de los talentos para figurar las capacidades que Dios distribuye a cada uno, y así se ha conservado el sentido de la palabra talento hasta hoy. Nosotros sabemos, inclusive lo usamos en el mundo secular, es que tiene mucho talento ese hombre, esa mujer tiene mucho talento para hablar, para tocar la guitarra, para cantar, para muchas cosas hay talentos, para cocinar, para tejer, hay talentos y lo entendemos así. Pero en el sentido literal, un talento, hermano, equivalía a 35 kilos de mineral o de metal precioso. Muy bien, en el primer punto, hace 2 semanas hablamos del veredicto de la justicia. Ese es el primer punto. Y ese veredicto, ese fallo de la justicia fue contra un hombre que no usó su talento. Decíamos hace 15 días, sí lo metió a un banco, pero ese banco fue la tierra, ¿verdad? Ese banco no daba intereses algunos, no produjo nada, no sirvió de nada haber enterrado ese talento. Y bueno, ahora, hermanos, quiero solicitar su atención al segundo texto que nos habla precisamente ahora de otro tipo de siervos, de servidores, que a diferencia del primero, sí hicieron buen uso de sus capacidades, pero que aún así, fíjese, aun cuando hicieron buen uso de sus facultades, de sus capacidades, de sus talentos, también recibieron el consejo de confesarse inútiles. Y aquí no es Dios el que da el fallo, hermanos. Es Dios el que le dice a esos servidores, les dice, digan ustedes ahora que son siervos inútiles. Y vamos a ir otra vez a Lucas 17:10. Y si se fija, aquí en esta enseñanza de Jesús, no es el Señor de estos siervos el que dice, bueno, con todo y que hiciste buen trabajo, eres un siervo inútil. No, mire cómo dice, así también ustedes, así también vosotros, dice el Señor de estos siervos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, es decir, digan ustedes, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, hermanos, este es el veredicto del reconocimiento de nuestra propia bajeza. Mire qué importante es esto. Este es el veredicto, la sentencia o el fallo salido del corazón de esos siervos, de esos servidores que han cumplido laboriosamente el trabajo completo del día. Y es esta, una parte de otra enseñanza que se propone señalar todas las ideas equivocadas de nuestras personas y del mérito humano. Escuche bien esto, hermano, porque esto es importantísimo. Muy frecuentemente, hermanos, tenemos ideas equivocadas de nosotros mismos cuando servimos al Señor. Tenemos ideas equivocadas de nuestra persona y de lo que significa lo que nosotros merecemos. Pensamos continuamente que nosotros somos merecedores. ¿Se acuerda de aquella mujer esposa de un gobernador, hermanos, que fueron encontrados ladrones de los recursos de un estado? Y que cuando hurgaron entre las posesiones decomisadas, esta mujer tenía una libreta completa de hojas y hojas y hojas de una libreta que decía, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Ella era merecedora de todo y por eso, hermano, clavaron las uñas tremendamente al Estado, porque su esposo fue gobernador, ahorita está en la cárcel. Pero, hermanos, nos asustamos de nuestros políticos, pero déjeme, hermano, decirle que el Señor Jesús, cuando habla de sus servidores, de nosotros, sus siervos, de nosotros que confesamos a Jesús, Señor de nuestra vida,
El Señor también nos habla a nosotros y nos advierte de este tipo de actitudes, ideas equivocadas de nuestra propia persona, de nuestro servicio al Señor y del mérito humano. Cuando un siervo, cuando un trabajador ha estado arando la tierra o alimentando al ganado, vamos a leer que su Señor no le dice: siéntate y ahora yo te voy a servir porque estoy endeudado contigo, ¿verdad que no? El Señor no hace eso, sino que el Señor le ordena que prepare la cena, aun cuando ha trabajado toda una jornada. Prepara la cena y sírveme, le dice el Señor, porque los servicios de un siervo son obligatorios, hermanos, y por tanto su Señor no le alaba al siervo como si fuera un hombre extraordinario o un gran héroe. Si trabaja desde el amanecer hasta la puesta del sol, no hace sino cumplir con su deber y no espera de ninguna manera que su trabajo sea altamente admirado o recompensado con una paga extra o con un sinfín de gracias, muchas gracias, qué agradecido. Mire, Lucas 17:7. Vamos a leer el contexto de este pasaje que leímos al principio. Dice el Señor: ¿quién de vosotros? Y es una pregunta, dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo, un trabajador, para que mejor lo entendamos, que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Otra vez dice el versículo 8, una pregunta. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 17:9, otra pregunta. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y el mismo Señor dice: pienso que no. Versículo 10, entonces viene el versículo que leímos. Así también ustedes, dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué encierra, hermano, esta palabra, esta enseñanza? ¿Qué tanto encierra? Pues le voy a decir algo. ¿Qué creen, hermanos? Nosotros tampoco hemos de jactarnos por nuestros servicios, sino que hemos de tener una baja opinión inclusive de ellos, confesando que somos siervos inútiles. Mire, cualquier dolor, cualquier pena u ofensa que pudiera haber causado la primer parte de este sermón, porque a nadie le gusta que se le diga siervo malo, siervo negligente, inútil. ¿Verdad que a nadie le gusta eso? A nadie le gusta. Y cualquier cosa que hubiera causado, hermano, esa primer parte del sermón de hace 2 semanas, yo espero, hermanos, de verdad, que eso nos preparara únicamente para adentrarnos más profundamente en el espíritu de este segundo texto. Yo espero que recuerden esta parte de la introducción, a ver si se acuerdan, esa parte de la introducción de hace 15 días, cuando dije que no exageraba con el cuidado que todo servidor cristiano debía tener. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre existe el peligro del envanecimiento. ¿Se acuerda que hablamos de eso? De un envanecimiento que ha mareado, decíamos la semana antepasada. El envanecimiento marea a cualquier cabeza, hermano, que recibe algún encargo ministerial. Y ese mareo produce a veces o casi siempre una caída. Y por lo cual les pido entonces que seamos muy tolerantes, hermanos, con estos temas y pidamos a Dios la paciencia y el corazón correcto para recibir la palabra, aunque sea difícil de digerir. Pidámosle a Dios el corazón del siervo David, que aunque era un rey ungido propiamente, entendió que debía recibir
las injurias de aquel hombre perverso llamado Simei. ¿Se acuerda? Vamos a leerlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: y decía Simei, cuando David iba huyendo, hermanos, de su hijo Absalón, salió este hombre de la tribu de Saúl, de las tribus de la familia de Saúl, y empezó a decirle, maldiciéndole, dice, fuera, le empezó a decir, fuera, hombre sanguinario y perverso. Estas palabras, hermano, por lógica, parecieran parecieran que no debían ser toleradas, pues eran dirigidas a un rey. Y la reacción correcta era que recibieran una respuesta inmediata de juicio y de castigo, tal como lo expresaron los siervos del rey, los soldados del rey. ¿Qué dijeron los soldados del rey cuando oyeron a Simei hablarle así o dirigirse así al rey? Dice el versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Oiga, qué dura respuesta, ¿verdad? No, pues es que era lo que se esperaba. Si, hermano, si usted va y ofende a la gobernadora, no espere que la gobernadora le diga, ay, ciudadano amado, ¿verdad? Te levantaste de malas. No, hermano, va a mandar a la policía por usted o lo van a meter inmediatamente a la cárcel. Es la reacción común, la reacción correcta. Pero mire el corazón de este rey, el rey David, hermanos. Los soldados del rey actuaron como correspondía a una ofensa tal. Pero qué maravillosa paciencia y humildad había desarrollado este rey después de todas las cosas que le habían acontecido. La comprensión de la humildad y de la sencillez en David era tal que la unción, el cargo y la autoridad, que por cierto, hermano, entre paréntesis, eran reales. David era rey. David había sido ungido rey y era rey. Y tenía, como acabo de mencionar, todo el cargo, toda la autoridad y toda la unción de parte de Dios. Pero con todo, hermano, eso no fue puesto por encima de lo que debe caracterizar a todo servidor de Dios. Y mire cómo contesta David. Segundo libro de Samuel 16:10 dice, y el rey, fíjese, no dice David, dice, y el rey respondió, le dijo a sus soldados, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Posiblemente, hermanos, con este ejemplo, ya puse el ejemplo de los políticos, ¿verdad? Digamos, qué bueno sería que nuestros políticos entendieran esto y sirvieran así al pueblo. Para eso fueron elegidos, decimos, y no para servirse ellos mismos. Pero hermanos, no juzguemos a otros antes de juzgarnos a nosotros mismos. Este mensaje el Señor lo dio a los suyos, a sus discípulos, a sus seguidores. Y es que en cualquier servicio que ofrezcamos a nuestro Señor, debemos procurar mantener la sencillez y la humildad. Pues, hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero nunca haremos algo de más, algo extra. Siempre haremos lo justo y lo necesario en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Creo más bien, como se nos señaló en la primera parte de este tema, somos la mayoría del tiempo siervos un poco inútiles, hermanos. Siervos un poco malos y hasta un poco holgazanes y negligentes, porque a veces ni siquiera hacemos lo que se nos ha ordenado. Y si de alguna manera nos fue útil aquella primer palabra del primer punto, y ahora estamos trabajando en esa palabra, hermanos, sirviendo o tratando de servir a nuestro Señor con un poco más de cuidado y dedicación, pues quiero que entendamos que aún así, si algo hizo esa palabra y la práctica o experiencia de la semana pasada al salir a invitar, hermanos,
y a dejar estas 4 paredes y estas cómodas sillas. Ya está el aire, por cierto, hermanos, ya está listo el aire. Hablando de comodidades, las comodidades que tenemos en nuestras iglesias. Habiendo dejado pues, hermano, todo lo que tenemos en nuestras congregaciones y habiendo entendido que debemos de practicar un poquito más que estar oyendo, y decíamos la semana pasada y antepasada, atesorando sermones para nosotros, para después. Bueno, si estamos trabajando ya en esta palabra, hermanos, quiero decirle que hemos de llegar al punto de decir, pues aún cuando ya estoy empezando a entender y estoy empezando a hacer algo por mí mismo, sigo siendo un siervo inútil, considerándome un siervo inútil, pero ahora con el fin de que no nos engrandezcamos desmedidamente, y para lo cual se nos aclara algo. Dice el versículo de Lucas 17:10, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, si hemos sentido algún dolor, hermanos, por causa del primer texto, y nos hemos dado a la tarea de activarnos un poquito, tratando de realizar algunas tareas al servicio de nuestro Señor y al establecimiento de su reino, y aún así el Señor nos aborda nuevamente con esta palabra dura y difícil de siervos inútiles, les pido que podamos ver como David, que con todo y lo que logremos ser y hacer para nuestro Señor, estas palabras de hoy, ¿sabe qué son? Son una saludable medicina preventiva para nuestro espíritu, pues prevén una exaltación dañina e innecesaria que muy frecuentemente llega a invadir el corazón de los servidores de Dios, de la iglesia del Señor. Hay ejemplos, hermano, muchos en la Escritura acerca de esto. Pablo mismo, el apóstol a los gentiles y el instrumento que fue usado para escribir 13 de las 21 epístolas del Nuevo Testamento, lo que corresponde más o menos al 62% de todo el Nuevo Testamento, hermanos, fíjese. Pues este hombre necesitó precisamente no solamente escuchar las mismas palabras, sino el trato de Dios como una vacuna preventiva para todo siervo de Dios. Pablo no solamente se le dijo, Pablo, con todo que eres el apóstol a los gentiles y con todo que eres un buen orador y multitudes se están convirtiendo, con todo y eso, tienes que considerarte que no has hecho otra cosa más que lo que debías hacer, y por tanto debes decir de ti mismo que eres un siervo inútil. Usted dice, hermano, eso no dice la Biblia. Pues hermano, lo dice, y tan lo dice que no solamente el Señor se lo dice, sino se lo aplica. Le aplica la vacuna cuando dice el apóstol mismo en la segunda carta que escribe a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, Dios lo usaba, y lo usaba, hermano, porque le había dado unas revelaciones, hermano, que otros no habían recibido. Por eso es tan vasto en sus escritos el apóstol Pablo. No porque él quisiera y dijera, no, pues yo me voy a dedicar a escribir. No, porque Dios le reveló cosas que a otros no le fueron reveladas. Bueno, dice Pablo y reconoce, dice, para que yo no me exaltara, dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice Pablo, para que no me enaltezca, dice, sobremanera. ¿Cómo ve usted esto, hermano? ¿Cuántos quieren esta vacuna? ¿O cuántos tenemos esta vacuna? La necesitamos, hermano. Muchos pastores la necesitamos, muchos servidores la necesitan, muchos músicos, muchos ujieres, muchos evangelistas la necesitamos. La iglesia necesita esta vacuna, porque en cuanto empezamos a servir, hermanos, nos mareamos, decíamos, nos mareamos. Así que esto, hermano, que es puesto en nuestras bocas
como una confesión de que somos siervos inútiles, tiene el propósito de reprendernos cuando pensamos que somos alguien y que hemos hecho algo digno de alabanza. Nuestro texto, hermano, de hoy tiene el propósito de censurarnos, de reprocharnos si pensamos que hemos hecho lo suficiente, que hemos soportado, ay, pobres de nosotros, la carga y el calor del día por largo tiempo y que se nos ha dejado en nuestro puesto más allá de nuestro propio turno. Si pensamos que hemos logrado una excelente jornada en los campos de labor, hermanos, y que deberían ya invitarnos a ir a casa para descansar, hoy el texto nos habla, nos dice, nos censura y nos dice lo que debíamos hacer. Nada más fue lo que hicimos. Nada más. Mire, si sintiéramos una ambición desordenada de bienestar, de comodidad, si deseáramos que el Señor nos diera alguna recompensa inmediata y grandiosa por lo que hemos hecho, el texto nos hace ubicarnos, nos dice, todavía no es tiempo. El espíritu altivo, el espíritu que se siente orgulloso por sus logros, no tiene nada de servicial, hermanos. No tiene nada de servicial. De verdad se lo digo. Y ese espíritu ha de ser reprimido con una mano firme. Y si estamos pensando ahora que nos activamos un poquito de que en verdad nuestro Señor sí se pasa de exigente, debemos aprender algunas cosas, hermanos, todavía. Porque sí, hay gente que piensa, dice, no, es que es demasiado. O sea, a Dios nunca le damos gusto con nada. No, hermanos, espéreme. Mire, en primer lugar debemos aprender. Tenemos que hacernos algunas preguntas. Cuando usted y yo servimos en algo al Señor, ¿de qué manera nosotros con ese servicio podemos traerle o llevarle provecho a Dios, hermano, con lo que hacemos? No sé si me da a entender. Cuando usted y yo decimos que servimos al Señor o a su reino, ¿en qué beneficiamos a nosotros al Señor, hermano? ¿En qué le ayuda a Dios? ¿Lo hace más grande Dios eso? O si no le servimos, ¿lo hace más pequeño a Dios? No, hermano, Dios es inmutable. Dios no cambia. Hagamos o no hagamos, Dios es el mismo Dios. Mire qué hermoso Job diserta acerca de esto. No es Job, es Elifaz. Está escrito en el libro de Job, pero es Elifaz, el amigo de Job, que lo dice muy bien. Dice Job 22:2. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Pregunta. Hermanos, ¿le haremos nosotros con algo que hagamos, o demos, o digamos, le llevaremos provecho a Dios? Dice Elifaz, al contrario, para sí mismo, dice, es provechoso el hombre sabio. Y el versículo 3 dice, tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. Hermanos, a veces oramos, a veces ayunamos, a veces buscamos a Dios, leemos la palabra y creemos que eso, hermanos, beneficia a Dios. Y que entonces, aparte de que beneficia a Dios, como le estamos haciendo un favor a Él en nuestra mente torcida, nos sentimos merecedores de que Él nos regrese el favor, de que nos dé un pago inmediato, como decíamos ahorita, por lo que hemos hecho. Pero, hermanos, si le damos a Dios un poco de nuestras riquezas, fíjese, ¿es acaso por eso nuestro deudor Dios? Porque le ofrendamos o porque ayudamos a alguien, Dios entonces ahora se convierte en nuestro deudor. ¿De qué manera lo hemos enriquecido a Él, a quien le pertenecen toda la plata y el oro? ¿De qué manera podemos enriquecer a Dios? Si hemos entregado nuestras vidas a su causa con la devoción de los esforzados y valientes misioneros. Y en cuanto a esto, hermano, yo voy a hablar ahorita o aclarar que yo fui misionero. Aborrezco, se lo voy a decir,
aborrezco a aquellas personas que fueron algo y que se siguen titulando por lo que fueron. Hermano, yo no quiero ese honor si yo no estoy realizando esa labor ahorita. Fui misionero por muchos años. No quiere decir que ya no voy a volver a Yoquío. Tengo en estos días, hermano, traigo la carga y quiero volver, ¿verdad? Echar una vuelta a Yoquío y estar ahí con las pocas ovejas que quedan. Pero quiero aclarar esto porque, hermanos, a veces pensamos y decimos, pues es que serví 2 años en Timbuktu, ¿verdad? Y por esos 2 años quiero que me reconozcan y que me eximan de cualquier otro servicio y aparte me reconozcan como el obrero que fui. No fuimos nada, lo único que hicimos fue hacer lo que se nos encargó hacer, nada más. ¿Qué es eso, hermano? Para Él, cuya gloria llena los cielos y la tierra. La pregunta directa y clara para nosotros, hermano, es ¿cómo podemos imaginar que lleguemos a hacer que el eterno Dios esté en deuda con nosotros? A veces ese es nuestro pensamiento. Yo ya he hecho mucho por el Señor, podrá decir algún viejo o algún hombre maduro, alguna mujer madura. Hermanos, que nos cansamos, sí nos cansamos, que nos desgastamos, sí nos desgastamos. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios esté en deuda con nosotros. El espíritu recto, ese que decíamos ahorita de David, dice de esta forma en el Salmo 16, David, versículo 2, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. ¿Qué dice David con esto? Tú eres mi amo, tú eres mi jefe, a ti me debo, pues tú me redimiste, tú me compraste. ¿No es eso Cristo para nosotros, hermano? No es Señor por esa razón. A Cristo no le llamamos Señor, hermano, nomás porque la Biblia lo diga. No, hay una razón por la cual nosotros le decimos o lo tenemos a Él por Señor. Porque decirle con todo el corazón o reconocerle a Él como Señor es decir: Señor, de ahora en adelante mi vida es tuya, lo que tú quieras que haga yo lo hago, a donde quiera que vayas yo voy. Eso es que el Señor sea, hermano, Señor nuestro. Eso es que Dios sea Señor nuestro, que Cristo sea Señor nuestro. Y sigue diciendo David: no hay para mí, dice David, fuera de mí. Entonces, ¿cómo podría un hombre poner a su hacedor bajo obligación para con él? Porque a veces eso es lo que pensamos. Hermanos, no debemos desviar nuestra mente y nuestro corazón así, porque un pensamiento así es blasfemo. Pensar que Dios nos debe algo porque hicimos algo para Él o para su obra, hermano, es un pensamiento blasfemo. Debemos recordar que cualquiera que haya sido el servicio que fuimos capaces de prestar, más bien es un asunto de deuda. ¿Por qué servimos a Dios, hermano? Porque nos debemos a Él. Ya dije que no puedo jactarme toda la vida de que serví a Dios en la Sierra Tarahumara, sino más bien debo agradecer a mi Señor que me haya permitido el honor de servir todos estos años pasados en aquellos campos, hermano, de labor. Fue un privilegio, fue un honor, fue una bendición servir a mi Señor, y ahora lo que hago aquí es igualmente bendecidor y honroso para mí, hermanos. Espero que nuestra moralidad, y eso es lo que espera el Señor de su iglesia, que la moral de la iglesia no caiga tan bajo que queramos recibir crédito para nosotros mismos por pagar nuestras deudas. Le voy a poner un ejemplo, hermano, que los que son empresarios pueden entender. ¿Verdad que nunca encontraremos a un hombre de negocios que se enorgullezca en decir: el día de ayer, a ver, hermano Luis Carlos, hermana Rosy, ustedes que tienen negocios, hermanos, quien quiera de nosotros, ¿qué hombre de negocios puede decirse a sí mismo: el día de ayer pagué 100,000 pesos a una persona a quien le debía? ¿A poco le vamos a decir: bravo, hermanos,
de veras, qué buenos obreros son, qué buenos hombres y mujeres son por haber pagado. Yo le preguntaría, ¿se los pagaste o se los regalaste? Si fue un pago, no hiciste nada de más, era tu deber pagar lo que debías. ¿Me doy a entender, hermano? ¿A dónde quiero llegar con esto? Nosotros debemos servir al Señor porque nos debemos a Él. Él nos compró, hermanos. Mire, Él nos hizo primero. Nosotros nos descarriamos, nosotros nos perdimos, nos batimos en la mugre, en el lodo cenagoso, dice la Escritura. Pero aún así el Señor volvió a meter su santa mano en el lodo y dice la Escritura que nos sacó del pozo, del lodo cenagoso, nos limpió, nos puso en la roca firme en Cristo. Nos compró, hermanos, nos compró y nos recompró. Y ahora nosotros pretendemos con un poco de servicio, hermano, comprometer a Dios como nuestro deudor. No, hermanos, eso es inmoral, eso es bajo, eso es muy, muy bajo. Miren, hemos caído a veces en nuestro pensamiento, hermano, en una moral espiritual tan baja, que pensamos que hemos hecho un gran trato cuando le damos a Dios lo que a Él le corresponde. Entonces, ¿cómo nos hace falta recordarnos otra vez lo que el salmista decía? Salmo 100, versículo 3. Reconoced, dice el salmista, reconozcan o reconozcamos que Jehová es Dios. Y luego añade, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo sé que este salmo nos lo sabemos de memoria y nos encanta. Es muy romántico, es muy hermoso, lo cantamos inclusive. Pero hermano, la verdad que esto encierra, hermano, es el reconocimiento del señorío de nuestro Dios sobre todo ser humano. Y la iglesia debiera hacer esto, reconocer más que nadie que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No en vano pues llamamos a Jesucristo Señor, porque Él nos ha comprado, nos ha rescatado. Dice el apóstol Pablo también a los Corintios, primera carta, capítulo 6, verso 19 en adelante, dice: ¿o ignoran? Dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros. Hermano, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos siervos. Y acuérdense lo que decíamos en la primera parte de este mensaje: siervo es esclavo. Es alguien que se debe total y completamente al que lo compró. Somos siervos de Dios. Entonces, para que no estemos pensando y diciendo, pues como que esos mensajes como que no eran para nosotros, son para nosotros. Porque, hermanos, si una iglesia se convierte en holgazana, si una iglesia se convierte en inútil, es porque ha dejado de creer que Dios es su Señor, que el Salvador es su Señor, es Señor de toda la vida del hombre. Primera de Corintios 6:20 sigue diciendo el apóstol, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, vuelve a aclarar el apóstol, son de Dios. Hermanos, la espiritualidad, déjenme le explico un poquito esto con unas muy breves palabras. Porque a veces pensamos que ser espiritual, hermano, es algo etéreo, es andar como en una nube, como en un vapor, ¿verdad? Meditando textos bíblicos o cosas como estas. Pero miren lo que el Espíritu inspiró a Pablo a escribir, hermano. La espiritualidad no es solamente un asunto interno, etéreo, sino que se manifiesta en el cuerpo nuestro, con obras de justicia, dice la Escritura, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Entonces, hermano, ser espiritual es no solamente conocer palabras, sino es ser, hermano, un servidor de Dios con el entendimiento perfecto de que nos debemos a Él en todo. Además,
hemos entrado también en un pacto con Él y nos hemos entregado a Él voluntariamente, ¿sí o no, hermano? ¿Usted se entregó a Cristo voluntariamente o alguien le puso una pistola, lo forzó o lo amenazaron? Voluntariamente nos entregamos al Señor. Dice la Escritura, hermanos, que los que nos bautizamos como cristianos, nos bautizamos en su nombre y también en su muerte. Se ha puesto a pensar en ello. Dice Pablo a los romanos, preguntando, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa esto? Cualquier cosa que hagamos es solo aquello que Él tiene el derecho de reclamar de nuestras manos, por nuestra creación, por nuestra redención, por nuestra confesión de fe y nuestra entrega voluntaria a Él. Nada más. Es el derecho que le corresponde al Señor. Así que cuando hayamos perseverado en una dura tarea de arar los campos hasta que ya no quede ni un solo campo sin arar, cuando hayamos cumplido la tarea más placentera de alimentar a las ovejas y cuando hayamos terminado de poner la mesa de la comunión, por cierto, abro paréntesis, la semana entrante, con el favor de Dios, tenemos Santa Cena, hermano. Prepárese. Cuando hayamos terminado, cuando hayamos hecho todo eso, no habremos hecho más de lo que era nuestro deber, hermanos, haber hecho. ¿Por qué deberíamos jactarnos entonces? ¿O por qué clamamos pidiendo la jubilación o el retiro o ser dados de baja? ¿O por qué esperamos que se nos den las gracias ya? No vino ahora mi yerno, aquí anda. Mi yerno Tony dice que tenía un compañero de trabajo antes de irse para Rubio, trabajaba por ahí en una empresa y dice que uno de los trabajadores, dice muy infantilmente, siempre que había, dice, problemas en la empresa y que empezaban a decir, no, pues que parece que van a recortar personal y no, pues parece que hubo problemas con aquel trabajo que hicimos y que no sé qué. Siempre este hombre decía, no, yo no sé nada, a mí que me liquiden, decía. Dice, y pasaba otra cosa y al rato otra vez, ¿verdad? Decía, no, yo no sé, a mí que me liquiden. Y a veces nos comportamos así, ¿verdad? Pasa algo y sucede algo en la iglesia, hay roces, hay conflictos, hay batallas. Hermano, porque ¿quién trabaja? Como decían los viejos, el trabajo no cría buena sangre, ¿verdad? Decían los viejos. El trabajo no cría buena sangre. El trabajo no es fácil, no es placentero. Está escrito desde el libro de los comienzos, ¿verdad? Vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente, con esfuerzo, con batallas, con luchas. Vas a cosechar el pan de la tierra con muchas dificultades. Entonces no es fácil. Pero ¿por qué nos quejamos, hermanos? Si al fin de cuentas el pan lo recibimos puntualmente, recibimos las fuerzas para trabajar, para arar la tierra. Hablo de alguna manera no literal, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros voluntariamente nos entregamos al Señor, entramos en pacto con Él. Pero además de esto, está esta triste reflexión. Mire, en todo lo que hemos hecho, y si alguien, hermano, piensa lo contrario, pues yo creo que debe orar mucho, porque en todo, lo voy a decir por mí mismo, en todo lo que he hecho, he demostrado, hermanos, un grado de inutilidad. Le voy a decir por qué. Pues esto es debido a que somos imperfectos, somos seres imperfectos, y en lo que hacemos, hermano, también se demuestra nuestra imperfección. No hemos sido completados, como dice ese texto. No hemos sido glorificados. Estamos en un proceso de perfección, de santificación, y seremos glorificados, dice el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos con imperfecciones, con fallas. Al arar la tierra, ha habido obstáculos, decíamos, que nos han hecho hacer surcos no tan derechos, medio chuecos. Al alimentar el ganado,
Ha habido rudezas y descuidos con las ovejas. En el acercamiento a la mesa del Señor, nuestras vidas a veces han sido indignas de un Señor como el que servimos, ¿sí o no, hermano? A veces venimos a la mesa y no venimos, hermano, con un corazón, como decía David: Señor, dame manos limpias y un corazón puro para estar delante de tu presencia. Y a veces venimos a la mesa, hermano, acarreando problemas, rencores, pleitos, disensiones. Y el Señor no nos ha consumido al participar de esa mesa, ni nos ha enfermado, como advierte el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Entonces, hermano, todo lo que hemos hecho, todo, demuestra un grado de inutilidad. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos, hermano? ¿Cómo le debe parecer nuestro trabajo al Señor Dios nuestro, hermano? A ver, piense en eso. ¿Cómo le deberá parecer a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Creador, el servicio que nosotros le damos al Señor? ¿Usted cree que el Señor dice: no, hombre, te aventaste, amigo, te aventaste? Mire lo que dice, hermano, Job acerca de esto. Otra vez Job capítulo 4, versículo 18 y 19. Mírenlo, lea esto, hermano, por favor. Dice: he aquí, en sus siervos no confía. Y luego notó necedad en los ángeles. ¿Se imagina? Versículo 19: cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Hermano, no quiere decir que Dios nos ve con desprecio, no quiero que se lleve esa impresión. Pero hablando del servicio, hermano, ¿usted cree que impresionamos a Dios? Que Dios dice: no, hombre, bárbaro, has dado y has hecho, pero ya te pasaste, qué bárbaro. No, hermano, no. ¿Podrá alguno de nosotros mirar hacia atrás y decir y ver acerca del servicio prestado a nuestro Señor: híjole, no, qué conforme y qué satisfecho me siento? ¿Podrá alguno sentir eso? Y si alguno puede hacerlo, hermano, no deberíamos envidiarlo, porque no sé qué tan bueno pudiera ser eso. Conozco algunos que se jactan y que dicen: hombre, yo eché los cimientos de esta iglesia, ¿verdad? Hice esto, hice aquello. ¿Y ahora qué estás haciendo? Nada, nomás recordando lo que hiciste, lo que diste. Hermanos, en esto no hay fin. Nuestra vida toda ha de desgastarse como una vela, hermano, en el servicio al Señor, que se va consumiendo hasta que, hermano, ese pábilo, el último que queda, se apaga. Pero en el servicio, en la obra de nuestro Señor. En cuanto a mi servicio pasado, de verdad, hermanos, puedo decirlo, que no estoy conforme con nada de lo que he hecho. No me puedo sentir conforme. Me encantaría, si pudiera, vivir mi vida de nuevo, pero creo que hasta desear eso, de verdad, no es nada bueno. Porque ¿sabe qué? Hay probabilidades, muchas probabilidades, de que lo haría peor la segunda vez. De verdad. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Debemos reconocer con profunda gratitud todo lo que la gracia ha hecho por nosotros, hermanos. Pero debemos pedir perdón por todo aquello que hemos hecho por nosotros mismos. Usted dice: ay, hermano, ¿por qué dice eso? Le voy a explicar. Si meditáramos seria y profundamente, escuche, si meditáramos profundamente en oración, pediríamos a Dios que perdone hasta nuestras oraciones. Usted dice: hermano, ya se está pasando. Pues, hermano, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Nuestras oraciones a veces están llenas de egoísmo y de faltas. Dice Santiago, dice capítulo 4, versículo 3: ¿por qué pedimos? ¿Por qué oramos y no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos mal, dice Santiago. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. No lo digo yo, se fija. Entonces, hermano, hasta tenemos que pedir perdón, hermano, o que Dios purifique y limpie hasta lo que oramos.
por lo que oramos. Así que si meditáramos seria y profundamente otra vez, le imploraríamos al Señor que lave hasta nuestras lágrimas derramadas y que Él limpie nuestras prácticas más sagradas, y pediríamos ser bautizados verdaderamente en la muerte de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que nos olvidemos completamente de nosotros mismos y solo sea reconocido Él. Hermanos, el Señor sabe cuánto nos quedamos cortos en cuanto a la humildad que es necesaria para nuestro inflado ego. Que Dios nos perdone por eso. Pero sí es necesario recalcar que nosotros, hermanos, no podemos felicitarnos en absoluto. Y le voy a ir un poquito más allá. Incluso si hemos gozado de éxito en la obra que hemos hecho para nuestro Señor, como ya decíamos, si usted cree que ha hecho algo bueno para el Señor y para su reino, lo único que apunta a eso es que estamos más endeudados todavía con la abundante gracia que el Señor nos da para lograr lo que logramos. Decía ahorita mi esposa lo que de Pablo dice: no somos muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos entendidos, como para decir, no, es que yo nací con una capacidad tremenda, ¿verdad? De servicio. No, hermanos, eso viene de Dios. Si hemos cumplido con todo nuestro deber, no hemos hecho nada sin su gracia que nos ha capacitado para hacerlo. Si sentimos que tenemos un santo celo por su reino y por su obra, es Él quien mantiene ardiendo la llama en nosotros. Si seguido fluyen lágrimas de arrepentimiento en nosotros, hermano, es Él quien golpea la roca de nuestro corazón y saca agua de él. No crea usted, no, es que yo soy muy sensible, Dios me toca y yo rápido. No, hombre, hermano, tenemos el corazón duro. La verdad de las cosas es que se necesita, hermano, que Dios golpee nuestro corazón para que salga, ¿verdad?, agua de esta roca dura de nuestro corazón. Es Él quien lo hace, hermano. Si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, si hay un poco de fe, si hay alguna pasión que arde en nosotros por el Señor, si hay alguna semejanza a Cristo, somos el producto de su trabajo. Somos creados por Él y por tanto no nos atrevamos a recibir ni una sola partícula de alabanza para nosotros mismos. Nosotros, como David, hermanos, aunque pudiéramos dar y hacer cosas valiosas para su causa, debemos concluir humildemente como David concluyó. David, hermano, Dios no le permitió hacer casa. Tuvo la intención en su corazón de hacer casa, un templo al Señor. Pero Dios le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, tienes un currículum bastante rojo, ¿verdad? Le dijo Dios a David, vamos a dejar que tu hijo Salomón haga mi templo. Pero David no se quedó así, fíjese qué bonito. David no dijo, bueno, pues hay que se le eche Salomón, ¿verdad? Sino que antes, hermano, David convocó al pueblo y les dijo, hermanos, yo no voy a hacer el templo, pero hay que dar para el templo cuando se llegue la hora. Y se propusieron dar, hermano, para la construcción de este templo. Pero mire cómo David, hermano, reconoce lo que él hacía para el Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 y 16. Dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego reconoce David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y el versículo 16 otra vez dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Fíjese qué hermosura, hermano, de corazón de David. Otra vez, qué hermoso corazón. Así que, hermanos, todo lo que hasta este momento ha sido digno de su aceptación fue y es suyo de antemano. Es del Señor. Y de aquí se desprende el sentido de nuestro texto, que los mejores servidores sean, aún así, siervos inútiles,
Nosotros somos pues siervos inútiles. No hemos hecho, hermanos, nada extra. No hemos hecho nada extraordinario. No hemos dado más allá de nuestras fuerzas. O como dicen algunos, hasta que duela. No lo hemos hecho. Y si nos juzgara Dios por la ley, escuche esto, deberíamos ser echados fuera, hermano, a las tinieblas también. Pero Dios no nos juzga a nosotros por la ley. Si tenemos que lamentarnos debido a algún error evidente en algún servicio, seremos sabios o seríamos sabios si vamos con un espíritu humilde a Dios y confesamos la falta. Y luego proseguimos haciendo la obra con un espíritu esperanzador y perseverante cada día. Si no hemos servido bien a Jesús, el Señor, hasta este momento, hermanos, vayamos y empecemos a hacerlo mejor. Si has cometido errores garrafales, hermanos, no vayas por la vida diciendo que nunca lo volverás a hacer de nuevo. Más bien hagamos dos cosas buenas para compensar la falla. Digamos, mi bendito Señor y Maestro no será más vituperado por mi culpa en la medida que pueda evitarlo. Digámosle, propongamos esto en el corazón. Y en segundo lugar, digamos, no me angustiaré tanto por el pasado como por enmendar el presente y despertar a un mejor futuro. Olvide el pasado, hermano. No hemos sido consumidos, dele gracias a Dios. Tenemos nuevas oportunidades de servicio, bendito sea el Señor. Procuremos ser más útiles, pidamos más gracia a Dios. El oficio del siervo, hermano, el oficio del servidor no es esconderse en un rincón del campo y llorar, sino seguir arando. Ese es el trabajo del siervo. No es balar o llorar con las ovejas, sino alimentarlas y así demostrar su amor a Jesús. Hermanos, no hemos de ponernos de pie en la cabecera de la mesa para decir, Señor, no he preparado bien, ¿verdad?, la mesa para ti. No, hermanos, preparemos la mesa de la mejor forma posible. Traigamos nuestros corazones limpios y nuestra conciencia limpia y nuestras manos también limpias y participemos de lo que Dios nos ofrece. Y aunque tengamos que ser muy apropiadamente llamados siervos inútiles, tengamos buen ánimo, por favor, pues en breve, escuche, ahí viene lo bueno, ya voy a terminar, porque el tercer punto es muy breve. En breve viene una sentencia, un veredicto más moderado que será pronunciado en cuanto a todos nosotros, hermanos. Nosotros no debemos ser jueces para nosotros mismos, ni para bien ni para mal, porque ¿sabe qué? Hay otro juez que es el que nos juzga y está a la puerta, y cuando venga tendrá una mejor opinión de nosotros que la que nosotros mismos podemos tener de nosotros mismos, gracias a la conciencia de nuestra humillación, porque el Señor nos juzgará por la regla de la gracia también, y no por la regla de la ley, y acabará con toda esa pena de no haber podido ser más excelentes. Yo sé que todos, cuando terminemos nuestra carrera o que estemos a punto de cruzar, hermano, el umbral de esta vida a la otra, vamos a sentir en nuestro corazón que no fuimos suficientemente siervos, servidores, eficaces. Pero ¿sabe qué? Viene otra sentencia que nos hará cambiar, hermano, de parecer. Y es precisamente esto último lo que nos conduce a nuestro tercer texto, o mejor dicho, al ejemplo del tercer siervo. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Encontramos al Señor diciéndoles a quienes habían usado sus talentos diligentemente, bien, buen siervo y fiel. Así que a este tercer punto y último punto le vamos a llamar el veredicto de la gracia, el fallo de la gracia. Bienaventurado, hermano, el hombre que se reconozca a sí mismo como un siervo infiel, y bienaventurado es el hombre a quien su Señor le diga, buen siervo y fiel. Observemos aquí, hermanos, que hay una expresión antes de la palabra fiel. ¿Cuál es?
Antes de la palabra fiel, ¿qué dice ahí? Bien, bien, buen siervo y fiel, dice. Y es que el Señor, hermanos, ve como algo muy bueno la fidelidad. Ahorita cuando llegaron los hermanos Luis Carlos y Rachel, platicábamos algo aquí de la fidelidad, ¿verdad? Hermanos, Dios ve como algo bueno la fidelidad. Si usted se fija, no dice ahí, bien, buen siervo brillante, ¿verdad que no dice así? Porque tal vez este hombre nunca brilló, hermanos, ante los ojos de quienes parecía brillar. A lo mejor nunca brilló realmente. Tampoco dice, bien, buen gran siervo distinguido. No, hermano, porque es posible que nunca fuera conocido más allá de su colonia este siervo, o de su ciudad, o de su escuela, o su área de trabajo, o del círculo familiar inclusive, pero él concienzudamente hizo lo mejor que pudo sobre lo poco que fue en lo que fue puesto, y nunca desperdició ninguna oportunidad de hacer el bien, y así demostró que era fiel. ¿Se fija lo que quiere decir fidelidad? La misma alabanza le fue dada al hombre con 2 talentos que la que recibió su consiervo, que tenía 5. Sus esferas de acción eran muy diferentes tal vez, pero su recompensa fue la misma. A los 2 se les dio la misma sentencia, el mismo fallo, el fallo de la gracia. Bien, buen siervo y fiel, es lo que fue ganado y disfrutado por cada uno de ellos. No es muy dulce, hermanos, pensar que aunque ustedes o yo podamos tener solo un talento, no por eso seremos vistos o privados de la alabanza de nuestro Señor. Hermano, haya hecho usted, si usted considera que hizo muy poco por el Señor, aún así el Señor le va a decir estas mismas palabras. No está considerando los muchos talentos. Podemos haber cometido incluso muchos errores y haber confesado nuestras faltas con gran dolor, pero Él también nos encomiará, como encomió a la mujer de la que no dijo que había hecho todo. Fíjese cómo Dios trata a los hijos de la gracia. Dice Marcos 14:8, usted conoce esta historia. Aquella mujer, hermano, que quiebra un frasco de perfume y lava los pies, unge los pies del Señor. Dice Marcos 14:8, dice Jesús, esta mujer, dice, ha hecho todo. No, esta mujer lo hizo todo perfecto. No, dice Jesús, esta mujer ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, dice, a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Se fija? Y es que es mejor ser fiel, hermanos, en la escuela de principiantes que ser infiel en una clase de avanzados doctores. Es mejor ser fiel en una comunidad de 40 o 60 personas que ser infiel en una iglesia de una gran ciudad con miles de personas pereciendo en consecuencia. Es mejor ser fiel en una reunión de una pequeña casa y hablar de Cristo crucificado a 50 aldeanos que ser infiel en un gran edificio donde se congregan miles de personas. Yo les pido, hermanos, que roguemos a Dios por ser fieles en entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos para Dios. En tanto que vivamos, hermanos, por muchas faltas que tengamos, no seamos tibios, no seamos indecisos, seamos fieles en intención y no solo en pensamiento y en deseo. Este es el punto de la alabanza del juez y Señor. ¿Cuál es el punto que el Señor señala? La fidelidad del siervo. Se mantuvo fiel, con lo poco, con lo mucho, fue fiel en aquello. Y este veredicto fue dado por la gracia soberana. La recompensa no fue de acuerdo al trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque el siervo había sido fiel. ¿En qué tanto? En mucha labor. Fue fiel en lo poco. ¿Se fija? Para aquellos que pensamos que es demasiado ya la carga de trabajo, hermanos, hemos sido fieles en lo poco, pero fue puesto sobre mucho, o seremos puestos sobre mucho. Y por si estamos entendiendo mal, permítanme aclarar que el veredicto mismo no es conforme a la regla de las obras, hermano, sino conforme a la ley de la gracia. Pero entiéndase también que nuestras buenas obras, decíamos ahorita, ¿verdad?
Nuestras buenas obras son evidencias de gracia en nosotros. Nuestra fidelidad como servidores, por tanto, será la evidencia de que tenemos un espíritu amoroso hacia nuestro Señor. Evidencia de que nuestro corazón ha sido cambiado y que hemos sido conducidos a amar a aquel por quien antes no sentíamos ningún afecto. Nuestras obras son la prueba de nuestro amor, hermanos. Y por eso quedan como evidencia fiel de la gracia de Dios. Dios nos da gracia primero, fíjese. Dios nos da gracia primero y luego nos recompensa por ello. Oiga, ¿qué cosas hace Dios? ¿Sí? Él obra en nosotros y luego considera el fruto como obra nuestra. Pero Él lo hace todo. Nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, dice Pablo a los filipenses, como Dios lo ordena. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted y yo nos aplicamos para cuidar, ¿verdad? O nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, pero no vamos a descontextualizar el mandamiento, porque debemos de saber que el Señor enseguida nos dice, pegado a ese versículo, el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, usted está aquí, le costó mucho, hermano, Dios lo trajo, Dios nos trajo aquí, bendito sea el Señor, Él es el que lo hace, y luego Dios nos trae y luego nos bendice aquí. Derrama de su gracia, derrama de su bendición, toca nuestros corazones, cambia nuestra mentalidad, endereza nuestros pasos, nos hace mejores personas, nos santifica, nos hace mejores creyentes. A Él, hermanos, se lo debemos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, en verdad es ahí donde tenemos que ir y mantenernos. Ahí debemos de quedarnos. En ese camino que dijimos al principio, no es fácil de hallar. Pues la idea de que tenemos algún mérito personal en nosotros pronto nos llevará a encontrar fallas en nuestro Señor, como decíamos en la primera parte, y en su servicio. Si no nos mantenemos en el camino correcto, vamos a terminar diciendo que nuestro Dios es duro, que es severo. Pero también, hermano, la idea de la holgazanería, donde después de la salvación ya nada importa, nos llevará a la infidelidad y a la inutilidad. Conclusión, termino. Con qué gran deleite, hermanos, el Señor Jesús llenará nuestros corazones si por medio de la gracia divina somos lo suficientemente dichosos de oírle decir, bien, buen siervo fiel. Si perseveramos hasta el fin, a pesar de las tentaciones de Satanás y de la debilidad de nuestra naturaleza y de todos los enredos del mundo, y conservamos nuestros vestidos sin mancha del pecado, predicando a Cristo según la medida de nuestra habilidad y ganando almas para Él, cuán grande honor será, qué bienaventuranza será para nosotros que se diga, bien. La música de esta palabra, hermanos, contendrá el cielo para nosotros. Pero cuán diferente será el veredicto de nuestros semejantes, que siempre están encontrando fallas en esto y en aquello. Aunque la iglesia haga su mayor esfuerzo, hay gente que siempre, hermano, va a estar diciendo cosas. Los hombres siempre están malinterpretando nuestras palabras y juzgando mal nuestros motivos. Pero el Señor, hermano, enderezará todo diciendo, bien, pasaste. Poco importa entonces lo que todos los demás hayan dicho, ni las palabras lisonjeras de amigos, ni las severas condenaciones de los enemigos tendrán peso alguno para nosotros cuando Él diga bien, bien. Con un gran gozo hemos de recibir, hermanos, esa alabanza, ese elogio, pues aunque consideremos incluso entonces que hemos servido con imperfección, como ya dijimos, con debilidad, como siervos inútiles, ¿cómo le agradeceremos por darle nuestro Señor un gran valor a aquellos vasos de agua fría que les dimos a sus discípulos y en general al pobre servicio imperfecto que procuramos rendirle? Qué tolerante amor es este que designa
como bien hecho aquello que sentimos que fue muy mal hecho. Qué tremendo, ¿no? A veces decimos, Señor, pues ya estoy al final de mi carrera, ya estoy por entregar el Espíritu y no hice tal vez como debía de hacer, y lo que hice lo hice mal porque soy un ser imperfecto, pero el Señor va a callar nuestra boca y nos va a decir, shh, bien, bien, buen siervo fiel, entra, pásale al gozo de tu Señor. Qué maravilloso, qué grande amor el de nuestro Dios, hermano, qué grande y bendecidora es la gracia, porque la ley, hermano, echa fuera las tinieblas de afuera donde es el lloro y el crujir de dientes, pero la gracia de nuestro Dios, exactamente lo que hizo Cristo con nosotros. Su sangre, hermano, limpia, cubre el pecado y limpia el pecado, las imperfecciones. Hermanos, el ya merito se convierte en algo completo, en algo bien hecho, en algo, hermano, propiamente hecho. Bendito sea el Señor. Yo les ruego entonces a todos ustedes, hermanos, siervos de Dios, aquí presentes, que han estado estas semanas escudriñándose tal vez, y que luego han sido motivados o movidos a confesar sus imperfecciones, sus desganos, porque yo también a veces estoy desganado, hermanos, en cuanto al servicio, que ahora concluyamos regocijándonos en el hecho de que si somos creyentes en Cristo Jesús y estamos consagrados realmente a Él, debemos concluir o hemos de concluir esta vida y comenzar la vida venidera con esta sentencia o veredicto o fallo: bien, buen siervo y fiel. Bien, solo asegurémonos de ser aquellos que estamos haciendo todo lo que el Señor nos encargó y de ser fieles. Sigamos adelante, hermanos, y no pensemos en descansar mientras no hayamos terminado nuestros días laborales. No digas a mí que me liquiden. No, hermano, todavía no, todavía no. Sirvamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Hagamos más que los fariseos, que esperaban ser salvados solo por su celo o por su conocimiento, como los escribas. Hagamos más de lo que los demás esperan de nosotros, y luego, cuando hayamos hecho todo, pongámoslo a los pies de nuestro Redentor con esta confesión: siervo inútil soy. Pues es a quienes mezclan la fidelidad con la humildad y el fervor con la conciencia de su propia indignidad, a quien Jesús les dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Sí, hermano, está listo para seguir adelante. Agarre vuelo, hermano, agarre vuelo. Esto no se termina aquí. Hay mucho que hacer, hermanos. Hay mucho que decir. Hay muchas tierras por labrar, por trabajar. Hay muchos corazones, hermano, porque que están esperando ser trabajados. Yo quiero que oremos, hermanos. ¿Sabe usted que la palabra de Dios, hermano, es tan fiel y tan verdadera que se cumple? ¿Cuántos de ustedes han estado orando, hermano, por la hermana Nelly? Usted escuchó de su propia voz, de su propia boca, lo que Dios empezó a hacer en esta mujer, hermano. Lo oímos. Dijo: yo he estado, interrumpió 2 o 3 veces, ¿verdad?, el sermón. Sí, yo he estado escuchando y he estado leyendo, y le regalamos un librito de devocionales y Dios ha estado tratando con ella. Pero ¿recuerdan la parábola del sembrador, hermano? Que dice la parábola del sembrador que hay diferentes tipos de terreno. La semilla es la misma, pero esa semilla a veces cae, hermano, en diferentes tipos de terreno. Y si no me equivoco, dice la escritura, hermano, que a veces la semilla cae ahí por fuera del surco, junto al camino, y luego vienen los pájaros y se la roban, se la llevan, se la comen. Y cuando Jesús explica esta parábola, dice que los pájaros son como el enemigo, el diablo, que roba la semilla del corazón. Hermano, la hermana ha tenido muchos problemas con sus hijos, porque sus hijos no quieren que venga a esta iglesia. Y la hermana ha estado viniendo solo los miércoles, como que se escapa, porque los miércoles no están los hijos ahí, y se viene los miércoles a orar. Pero, hermano, ¿podrá subsistir una persona solamente con un día a la semana, hermano, orando solamente? Es muy difícil. Menos cuando una persona no tiene cimientos firmes. Entonces, hermano,
oremos por nosotros mismos y oremos por los hermanos que están batallando, que acaban de recibir, hermano, a Cristo en su corazón, que sabemos que Dios está haciendo una obra en ellos, pero que el enemigo se está interponiendo y está tratando de robar esa semilla. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Esto es parte de nuestro servicio a Dios, hermano, también. Orar, interceder por otros. Vamos olvidándonos un poquito de nuestras necesidades, de que queremos, hermano, hacernos ricos y prósperos y todas estas cosas. Y vamos pensando, hermano, en que hay gente, hermano, que está batallando mucho con su vida, con su espiritualidad, con su corazón. Y que el diablo está, hermano, forcejeando y tratando de volver a hacer que vuelvan atrás esas vidas. Hable con Dios en esta tarde. Sirva al Señor también así, orando por otros, intercediendo. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor, Señor. Señor, ciertamente aunque nos quedamos con este tercer siervo que recibe tu alabanza y tu reconocimiento, Señor, hay mucho por hacer. Ese día llegará, pero mientras ese día llega, Señor, nosotros queremos seguir trabajando la tierra. Nosotros queremos seguir esparciendo la semilla. Nosotros queremos seguir, Señor, sirviendo la mesa. Nosotros queremos seguir, Señor, dando hasta que duela, Señor, para tu causa, para tu honra, para tu gloria. Señor, todo lo que tenemos es tuyo, como decía David, de lo recibido de tu mano te damos, todo te pertenece. Señor, no hay cosa, Señor, en nosotros, aún la fuerza, aún, Señor, el poder haber estado aquí esta mañana, esta tarde. Tú lo hiciste, Señor, tú lo provocaste, tú encaminaste nuestros pasos hasta este lugar. Y ahora, Señor, nosotros, Señor, reconocemos humildemente que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú, Señor, nos compraste y que nosotros nos debemos a ti, Señor, y por tanto, Señor, no hay nada en nosotros que queramos, Señor, conservarlo para nosotros. Queremos ofrendarlo todo a ti, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro celo, Señor, viene de ti. Recíbelo, Señor. Purifica, Señor, nuestras lágrimas. Si hemos llorado a veces, Señor, por causas, Señor, que no corresponden a la piedad, perdona nuestras oraciones, Señor, aquellas, Señor, que hemos hecho, Señor, pensando en gastar solamente nuestros deleites. Perdona, Señor, si hemos venido a veces a la mesa, Dios mío, de la comunión de una forma indigna. Perdónanos, Señor, porque somos verdaderamente, Señor, incompletos, incapaces, imperfectos. Dios mío, pero queremos permanecer fieles. Ayúdanos a permanecer fieles como hasta hoy y mejorar, Señor, nuestra vida en Cristo Jesús, yendo a la perfección para ofrecerte, Señor, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida y lo mejor de nosotros. Como lo hizo Abel en aquel, Señor, sacrificio, en aquella ofrenda. Señor, que así sea también en nosotros. Ayúdanos a dar lo mejor de lo mejor, Señor, que tenemos, porque llegará el día en que las fuerzas y muchas cosas, Señor, menguarán en nosotros y entonces anhelaremos, desearemos, Señor, dar y ya no podremos hacerlo, Señor, con la misma capacidad. Ayúdanos ahora, Señor. Cuando la fuerza, Señor, esté en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, no solamente por nosotros, oramos por nuestros hermanos. Dios, que ahora, Señor, están batallando y sufriendo verdaderamente. Señor, nosotros somos muy privilegiados y bendecidos al poder estar aquí, Señor, pero hay otros a quienes se les impide, Señor, venir. Ayuda, Señor, a todos nuestros hermanos que batallan, Señor, que les impiden, que les prohíben venir, que tienen dificultades familiares, problemas, Señor, conflictos, pleitos, Señor, por considerar, Señor, esta obra como algo, Señor, contrario a sus creencias religiosas. Bendice a la hermana Nelly, ayuda a la hermana, fortalécela, permite que pueda vencer, trata con sus hijos,
Señor, y con su familia toda, y permite que podamos tenerla pronto aquí en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Gracias, Dios.